En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 18 de diciembre del 2022, cuarto domingo de Adviento. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo que precede la Navidad dice: así fue la concepción de Jesucristo. Su madre María, estando desposada con José, antes de que fueran a vivir juntos, se halló haber concebido por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertar José de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió en su casa a su esposa, la cual, sin que él la conociera, dio a luz un hijo, a quien él dio el nombre de Jesús. Queridos hermanos, San Lucas en su Evangelio narra la anunciación del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios, mientras que San Mateo, en la lectura de hoy, refiere la anunciación del ángel a San José en su sueño algunos meses más tarde. La Virgen María era prometida esposa de José, y José era ya su esposo. Además el ángel dijo a José: María, tu esposa. Por lo tanto, ya estaban casados. Los hebreos celebraban el matrimonio en dos momentos sucesivos: el desposorio y al cabo de un año el matrimonio. Una diferencia hay entre estas dos cosas, como se celebraba en Israel en tiempos de Jesús. El desposorio no era un simple noviazgo, sino un verdadero vínculo por el que ya eran esposos y podían legítimamente tener un hijo, y en caso de ruptura el marido podía dar el libelo de repudio a la mujer, y si ella era infiel se la consideraba culpable de adulterio. Al cabo de un año más o menos se completaba con el matrimonio, en el que la esposa iba acompañada en fiesta por sus amigas a tomar posesión de la casa del esposo. Ambos momentos se han realizado en modo espiritual en tantas almas santas que en el curso de la historia han recibido la gracia mística del desposorio y luego del matrimonio místico con Jesús. En el caso de la unión de Cristo con la Iglesia, en su primera venida como Redentor, se llevó a cabo el desposorio, pero la esposa aún no estaba preparada para poder pasar a vivir en la morada del esposo, que es la divina voluntad, y formar con él una sola cosa, lo cual, las bodas del Cordero, se ha de cumplir en su segunda venida como Rey, cuando la esposa vivirá plenamente la vida del esposo y tomará posesión de su reino. En el caso de José y María, la anunciación tuvo lugar después del desposorio y antes del matrimonio, antes de que fueran a vivir juntos. En un cierto momento José se dio cuenta del embarazo de María, seguramente después de su visitación a Isabel, como cuenta San Lucas. En el momento de la anunciación, Isabel estaba en el 6º mes de su gestación, y María apenas lo supo, enseguida se puso de camino, a lo cual se añaden otros 3 meses, y nació el precursor,
más otros 40 días para su presentación en el templo, más algún otro día, y así María podía estar por lo menos en el 5.º mes de su embarazo, cuando José habrá ido a acompañarla de vuelta a Nazaret. Y entonces fue cuando él se dio cuenta. Y el mundo se le cayó literalmente encima. Era perfectamente consciente de no ser él el padre de aquella criatura. Por otra parte, no podía imaginar ni admitir que su esposa lo hubiera traicionado con un adulterio, así que estaba en una situación absolutamente contradictoria, incomprensible. Y por parte de María, ni una sola palabra, porque la verdadera explicación era enorme, que ella era la madre del Mesías, del Hijo de Dios. Y aunque José, hombre justo, la habría creído, ella no podía hablar, era un misterio divino, debía esperar a que Dios revelase el prodigio. Y María aguardaba con pleno abandono y en perfecta paz, aun sufriendo tanto, con saber que su esposo sufría tanto sin poder hacer nada. ¿Cuánto tiempo habrá durado esa agonía de José? Bien podemos suponer que sólo al tercer día, como suele hacer Dios, haya vuelto la luz para él con la revelación del ángel del Señor en sueños. Esa fue la anunciación a José. Habría podido denunciarla como infiel y adúltera, o por lo menos darle el libelo de repudio, pues sólo él sabía que no era el padre del niño, y tal vez, mientras tanto, alguien habría podido felicitarle por ser padre. O bien, como dice el Evangelio, habría podido repudiarla en secreto, yéndose él como si el culpable hubiera sido él, lo cual de todas formas era una catástrofe para ella y también para él. Entonces fue cuando en el último momento, como suele hacer, Dios intervino, y el final de la pesadilla fue para él como una resurrección. El arte lo ha representado anciano, como para dar a entender que él no había engendrado a Jesús, casi para asegurar la virginidad de María, pero así no se ha tenido en cuenta que Jesús debía ser visto como el hijo de José, el hijo del carpintero. Es posible que en aquellos días de tinieblas el pelo se le haya vuelto blanco por el gran sufrimiento. Pero no podía tener muchos años más que María, puesto que sin dificultad se le debía considerar el padre de Jesús. ¿Cuántos años podía tener? No lo sabemos. Pero si María en el momento de la anunciación tenía 15 años, José no podía aparecer casi como si fuera su padre. Sólo entre los musulmanes se da esa situación fuera de lo natural, de hombres adultos que se casan con niñas sin que ellas decidan. Por alguna revelación privada resultaría, así se puede decir, tratándose de revelaciones privadas, que todo lo más habrá tenido el doble de edad de María, unos 30 años. No conozco varón, dijo María al ángel, el cual habría podido decirle: ¿Cómo dices, María? ¿Es que no estás casada? ¿No tienes a tu José? Por el contrario, le dijo: será obra del Espíritu Santo. Ah, está bien. María pregunta el cómo ante una situación contradictoria. Dios le había puesto en el corazón desde el principio el vivo deseo y la firme decisión de consagrarle a él su vida y su virginidad, y ahora le pide la maternidad. Pero Dios es el que une ambas cosas, en el caso único de María, porque su maternidad es divina. La pregunta es, en primer lugar, pero si quería vivir una vida en la virginidad consagrada a Dios, ¿para qué se casó? Evidentemente, porque así se manifestó la voluntad de Dios por medio de la autoridad de los superiores del templo. Y eso es señal de que ella
ya no tenía a sus padres, y al ser heredera única de una familia descendiente de David, debían proveer para que tuviera una familia. ¿Pero con quién? Tampoco ella lo escogió. El esposo fue elegido providencialmente por los mismos superiores entre los diferentes posibles candidatos, hombres libres de la misma estirpe de David. Y aquí viene la segunda cuestión. ¿Habría aceptado José el matrimonio cuando supo, por fuerza, y de quién sino de María, que ella era virgen consagrada para siempre a Dios, si él también no hubiera tenido el mismo propósito, es decir, si él también no hubiera estado ya desde antes, desde niño, consagrado célibe para siempre a Dios? Ya que si uno de los dos no hubiese tenido el mismo deseo, la misma intención, no se habrían casado. De lo contrario, el matrimonio habría sido un engaño o una violencia. Por tanto, José, como María, había consagrado su virginidad a Dios para toda la vida. Así es como Dios quiso hacer de él como el ángel de la guarda de sus dos tesoros en la tierra, Jesús y María, constituyéndolo el vicario de la persona del Padre Divino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.